Invito a abrir el libro de Juan, Juan capítulo 19, versículo 17. Juan 19, 17. Vamos a leer hasta el 24. Vamos a ver en esta tarde la primera parte de la crucifixión de Cristo. Dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en el hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y así lo hicieron. Amén. Entramos en el momento cúlmine de la vida de Jesús, en su crucifixión. Jesús ya le había dicho anteriormente a sus discípulos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que esta era la meta, este era el objetivo. Morir en la cruz por los pecadores. Pagar el precio y resucitar al tercer día. Vencer a la muerte y al pecado. Había llegado ese día. Jesús estaba siendo crucificado. La cruz, hermanos, refleja el amor eterno de Dios por su pueblo. Y también nos muestra la maldad, la depravación total del hombre. En la cruz podemos ver el amor incondicional de Dios y la maldad total del hombre. Vemos que Juan en este relato no se explaya en el sufrimiento físico de Jesús. Solamente antes de ser llevado para ser crucificado, dice que fue azotado simplemente. Y acá dice, allí fue crucificado. Juan no hace una gran declaración de su sufrimiento físico. Juan tiene un propósito, que es exaltar la persona de Jesucristo. Y lo hace desde un principio hasta el fin de este libro de Juan. Exaltar la persona de Cristo. Como hemos visto los domingos anteriores, primeramente cuando lo fueron a arrestar a Jesús, cuando estaba ahí en el monte de Getsemaní con sus discípulos, vemos que Jesús dio el paso enfrente. Jesús salió a preguntar a quién están buscando. Y fue él el que se entregó. En ningún momento opuso resistencia.
mostrando en todo tiempo que Él tenía el control de la situación, mostrando que Él había decidido morir en la cruz. Como ya había dicho, nadie iba a quitar su vida, sino que Él iba a poner su vida en sacrificio. Cuando fue juzgado por los hombres, como hemos visto, Él pasó de ser enjuiciado a ser enjuiciador, de ser acusado, señalado, pasó a dejar mal parados a todos aquellos que le acusaban falsamente. Y ahora en la crucifixión no va a ser la excepción. En cada palabra que vamos a ver en esta tarde, Juan va a exaltar a Cristo. Lo va a exhibir por arriba de todos. Si miramos esta escena humanamente, vemos que era el momento de mayor sufrimiento. Era el momento de mayor humillación. El versículo 17 que hemos leído dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Si leemos los evangelios sinópticos, los tres paralelos en estos textos, nos relatan algo que Juan no nombra, ¿no? Que un tal Simón de Cirene termina cargando la cruz que Jesús iba llevando. ¿Por qué sucede esto? Porque el cuerpo de Jesús estaba ya sin energía, hermano. El cuerpo de Jesús estaba colapsado. La cantidad de azotes que le habían dado, el maltrato que habían hecho a su cuerpo, hizo que ya no pudiera cargar ese peso. Y acá también nos muestra que Jesús era humano, ¿no? Algunos piensan que, bueno, el sufrimiento de Jesús, Él era Dios. Sí, pero la palabra nos enseña que Él era Dios, pero también era hombre. Y todo lo que Jesús padeció, lo padeció como hombre. Jesús tuvo hambre cuando fue tentado. Jesús lloró. Jesús sintió el abandono. Y en este momento su cuerpo ya estaba totalmente desgastado a causa del maltrato, de la golpiza que había recibido. Pero Juan marca que Jesús cargó la cruz para ir a ser crucificado en el Gólgota. Para aquellos que eran sentenciados a morir en una cruz, era algo normal cargar la cruz. Cada uno que iba a morir crucificado tenía que llevar sobre sus hombros la cruz hasta llegar al lugar donde lo iban a crucificar. Y cuentan los historiadores que siempre que estos hombres cargaban la cruz, durante ese trayecto iban gritando, implorando, con llantos desgarradores por su vida. Sabía que estaban a pasos de que su vida se terminara, de ser clavado en esa cruz. Y cuentan los historiadores que se oían gritos, llantos, clamores, para que esto no sucediera. En cambio, Jesús cargó su cruz sin gritos, cargó su cruz sin llantos, cargó su cruz sin reclamos, sin protestas. El único justo, el único sin pecado, no abrió su boca. Isaías 53:7, ¿cuántas veces lo hemos leído? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo sufrió la cruz, viendo la victoria final, siendo el sacrificio perfecto,
el único sacrificio que satisfizo al Padre, ocupando nuestro lugar, hermanos. Él ocupó nuestro lugar. Y esto en esta tarde, al leer este relato, debe llenarnos de gozo. Debe llenarnos de gratitud en nuestro corazón hacia Él, por la obra que Cristo hizo. No solamente que padeció lo que padeció, no solamente que estuvo dispuesto a ir a la cruz, sino que ni una queja salió de su boca. El único que podía quejarse por recibir tanta injusticia, nunca se quejó. La segunda parte de este versículo 17 dice que salió al lugar llamado de las calaveras, y en hebreo, Gólgota. Nunca hubo un acuerdo de por qué este lugar se llama de las calaveras. Algunos dicen que porque puede tener una forma de calavera, algunos más, con más inventiva, dice que porque ahí se encontró el cráneo de Adán y por eso le pusieron el lugar de la calavera. Y hay algunos otros argumentos, pero ninguno lo podemos tomar como algo cierto. Sabemos que se llamaba el lugar de la calavera, Dios sabrá por qué. Pero sí dice que Jesús salió. Y eso sí nos marca algo importante. Jesús salió de Jerusalén. De acuerdo a las prácticas romanas, las ejecuciones debían ser fuera de la ciudad. No podía haber una ejecución dentro de los muros de Jerusalén, tenía que salir fuera de la ciudad. Y visto esto humanamente era una humillación más para el Señor. Iba a morir como cualquier otro malhechor, en las mismas condiciones. Pero si lo miramos espiritualmente y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, es un modelo de cómo se sacrificaba la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento. Éxodo 29:14 nos dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. No podía ser sacrificado dentro. Tenía que ser quemado, dice, fuera del campamento. Y este mismo texto se repite en Levítico, ¿no? Así que, a pesar de la intención de los hombres con esta acción de seguir humillando a Jesús, tratándolo como el peor de los malhechores, una vez más la palabra del Señor nos muestra que Cristo fue el cumplimiento perfecto de la ley. Cumplimiento perfecto. Haciendo la voluntad del Padre. El versículo 18 que hemos leído dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Como le decía recién, Jesús fue tratado como un malhechor más. Junto a él fueron otros dos malhechores, uno a su izquierda, otro a su derecha. Esta fue la intención de Pilato, mostrar que era un malhechor más. Pero sin quererlo, Pilato mostró claramente la obra de gracia de Jesús. Siendo el único justo y santo, él se estaba identificando con el pecador. Siendo él sin pecado, estaba cargando los pecados de todos aquellos que creían en él. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios. El justo, el santo, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Recibió el castigo de Dios por nosotros. Dice Agustín de Hipona:
en las 3 cruces del Gólgota están colgadas 3 personas muy distintas, pero que son el reflejo del Evangelio. Uno era el Salvador de los pecadores, otro era un pecador a punto de ser salvado, y el último un pecador a punto de ser condenado. En esa imagen estaba el reflejo del Evangelio. El justo, el santo, muriendo por el pecador. A su izquierda y a su derecha. Uno iba a ser salvado. El otro iba a ser condenado. Una ilustración clara del Evangelio. Y en el relato paralelo de Lucas, si lo quieren buscar, Lucas 23, al final del libro, Lucas 23, versículo 39. Nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, en esta escena, en este relato, podemos ver que la salvación es una obra completa de Dios. No quedan dudas que la salvación es una obra completa de Dios. Jesús no estaba resucitando un paralítico en ese momento. Jesús no estaba dando vista a un ciego, multiplicando panes y peces, sino que Jesús estaba colgado en un madero, con clavos en sus manos y en sus pies, igual que estos 2 malhechores. Pero en esa situación, en esa condición, este malhechor creyó en Jesús. No vio nada extraordinario. No vio nada fuera de serie. ¿Sabe por qué? Porque no fue algo que nació de él, sino que la gracia de Dios alcanzó su corazón, hermano. A veces nos parece que somos nosotros lo que hicimos algo, lo que vimos algo. Si un día creímos en Jesús, como dice Ezequiel, porque Él quitó nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne, y nos dio su espíritu, y nos dio la fe para que creamos en Él. En la condición que estaba este malhechor, no vio a un simple hombre clavado en una cruz. Vio al Salvador. Vio al Dios Santo. Vio al Rey victorioso. Por eso pudo decir, este jamás hizo algo malo. ¿Acaso podemos pensar que esto nació de Él? ¿O que fue una obra soberana de la gracia de Dios? Hermano, queda claro en esta ilustración que Él obra en nuestra vida para que creamos en Él. No hay nada que nosotros podamos hacer. Es solamente su gracia. El versículo 19 que hemos leído dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título,
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. También era una costumbre que todo aquel que iba a ser crucificado, sobre la cruz le ponían como un letrero, un cartel, describiendo el delito que había cometido, para que todos los que pasaran ahí supieran por qué este malhechor iba a ser crucificado, cuál era el delito que había cometido. Y Pilato más de una vez había declarado que Jesús era inocente. Había dicho más de una vez que no tenía de qué acusarlo. Escuchamos hoy a la mañana que lo quería devolver de vuelta. No tenía de qué acusar a Jesús. Igual lo terminó condenando a la cruz. Pero no tenía que poner. Y como odiaba a los sacerdotes, a los líderes religiosos, sabía que esto los iba a enfurecer. Sabía que les iba a saltar la térmica con lo que iba a poner ahí. Yo me imagino regocijándose a Pilato mientras hacía poner ese letrero. Y eso fue lo que pasó. Enseguida se le fueron al humo estos líderes religiosos. ¿Qué pusiste ahí, Pilato? ¿Qué pusiste? Si eso no es, eso es lo que dice él. Y Pilato le dijo: ya está, ya lo puse. Y en esto que pareciera hasta algo cómico, o algo que Pilato hace a propósito, vemos también la soberanía de Dios, hermano. Por eso le decía en un principio, Juan nos va a mostrar la grandeza de nuestro Dios. Juan en todo tiempo va a exaltar a Cristo. El hombre busca humillar, creyendo que lo podía humillar. Pero Cristo en cada paso va a mostrar quién es. Estábamos en el tiempo de la Pascua. Muchos judíos, eso estaba ahí nomás, ahí afuera de Jerusalén. Muchos judíos, era un tránsito obligado por ahí. Y pasaban y veían. ¿Y qué título veían? En la cruz de Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sin quererlo, Pilato puso una gran verdad en ese letrero. Y encima lo puso en los 3 idiomas, ¿no? Que nadie se quede sin leerlo. En los 3 idiomas que había en ese tiempo. En hebreo, en griego, en latín y en hebreo. En griego, en latín y en hebreo. Podemos decir que Pilato fue un vocero del Evangelio. Pilato predicó, anunciándole a todos quién era Jesús. Una vez más, en la humillación de los hombres, Jesús fue exaltado. El versículo 23 nos dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Hermanos, podemos ver cómo Jesús cumple a la perfección todo lo que en el Antiguo Testamento se dice acerca de Él. No hay palabra que no se cumplió. No hay hecho que no pasó. De aquello de que los profetas anunciaron lo que iba a suceder en ese día. Todo se cumplió, hermano. Todo pasó al pie de la letra.
Era una costumbre ya establecida entre los soldados romanos que se quedaran con la ropa de aquel que iban a crucificar, ¿no? Era como un botín, era la paga que ellos tenían. Y Juan remarca que Jesús llevaba una túnica sin costura, de una sola pieza, la cual los soldados no quisieron cortar y dividir, y la sortearon para ver quién la llevaba. De esta manera también los soldados fueron parte del plan soberano de Dios, cumpliendo la profecía bíblica. El Salmo 22, Salmo de David, dice en el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El Salmo 22, un salmo escrito por David hace 1000 años anterior a la crucifixión de Cristo. Sin saber de la crucifixión, David, sin saber de qué se trataba, escribió este salmo, reflejando lo que iba a pasar ese día. Hermano, es tan claro la soberanía del Señor. Es tan clara la grandeza de nuestro Dios. No hay nada que a Él se le escape. No hay nada que a Él se le pase por alto. Fíjense lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 y 8 de este salmo, comparándolo con Mateo 27, 39 al 43. ¿No? Abra Mateo 27 y yo le voy a leer el salmo. Mateo 27, 39 al 43. Salmo 22, 6, 8 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto escribía David. ¿Y qué dice Mateo 27, 39, cuando Jesús estaba en la cruz? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora a la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Hermanos, vemos un parecido muy llamativo entre lo que dice David, lo que David escribía 1000 años atrás, con lo que sucedió en ese día. Esto nos muestra cómo la palabra de Dios se cumple, cómo lo que Dios ha determinado sucede. Esto nos muestra que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Mesías se cumplieron en Cristo. Hermanos, podemos ver a Cristo
desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo está por sobre todas las cosas. Cristo está exaltado por encima de todo. Y Juan quería mostrarnos a este Cristo en el momento de mayor humillación, en el momento de mayor sufrimiento. Cristo es exaltado por lo que Él hizo y por lo que se es. Mientras los hombres malvados buscaban humillar a Jesús, Juan nos revela a un Cristo exaltado, a un Cristo victorioso, a un Cristo que venció a la muerte y al pecado y que hoy reina en los corazones de aquellos que creen en Él. Para finalizar, Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Rey soberano un día vendrá, volverá a buscar a su iglesia. Un día volverá a buscar a aquellos por los cuales murió en la cruz del Calvario. Y estaremos por siempre con Él. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. No nos quedemos solamente con su padecimiento físico. Muchas veces nos conmueve, ¿no?, ver sufrir tanto a Jesús físicamente. Pero quedémonos con lo que Él es. Quedémonos con este Cristo exaltado, que cumplió a la perfección lo que el Padre había determinado. Quedémonos con este Dios soberano, poderoso, que no hay una palabra en la Biblia que esté de más. Cada palabra tiene un porqué, hermano. ¿Cuántas veces pasamos de largo tantas cosas? Pero podemos ver un Dios perfecto. Un Dios que hace todas las cosas para su gloria y para su honra.